Buenos días y gracias a todos por estar aquí hoy. Estamos a pocos meses de finalizar este 2022 y el aprendizaje que hemos ganado es fantástico, la verdad. Para Quebra Wireless Business, Mentes Poderosas, nació como un evento premium para todos ustedes, nuestros clientes. Y llegamos al 9º taller en esta mañana y no podemos estar más orgullosos por su alcance y su impacto. Soy Gracie Jaén y en nombre de nuestra división comercial les agradecemos ser artífices de este fenómeno de transformación y aprendizaje que fortalece el liderazgo de los profesionales que participan y aprenden a crecer, generando ideas prácticas y adoptando herramientas dinámicas para que puedan aplicarlas rápidamente en sus negocios y hacerlos crecer con mente y poder. Y para no alargar la espera, les presento al invitado de hoy, un conocedor de la seguridad cibernética que nos presentará el mejor escenario para defendernos contra las amenazas virtuales, que con la llegada de la pandemia se perfeccionaron, pero que estratégicamente estos expertos fortalecen nuestras compañías a través de prácticas de defensas tecnológicas donde Fortinet es un especialista mundial. Él lidera el programa de intercambio de inteligencia de amenazas de FortiWare para Latinoamérica. Cuenta con varias certificaciones en ciberseguridad. Posee una maestría en administración, negocios y relaciones industriales, además de un doctorado en ingeniería y tecnologías de la información de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Le damos la bienvenida a Mentes Poderosas al doctor Arturo Eric Torres Cavazos, quien nos hablará sobre inteligencia contra amenazas, el poder de la ciberdefensa. Bienvenido, Arturo, y gracias por estar hoy con nosotros. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionado por poder estar en este grandioso evento compartiendo información y sobre todo darles por ahí un poco del panorama de qué es lo que está pasando en el mundo digital, cómo podernos defender y sobre todo también cómo podemos llegar un poco más allá, utilizar todas estas tendencias, todos estos eventos de ciberseguridad que han pasado a lo largo de la historia para poder hacer una estrategia de inteligencia y mantenernos seguros en esta era tan digital. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo nada más para compartir mi pantalla y poder comenzar con la sesión del día de hoy. Esta sesión, como bien lo comentaron, la titulo Inteligencia contra amenazas, el poder de la ciberdefensa. Básicamente, la idea de esto es definirlo, o más bien hablar un poco acerca de toda esta información tan importante, justamente en el mes de la ciberseguridad a nivel mundial, definido desde hace ya un par de años. Y esta charla va enfocado a tocar 4 puntos específicamente.
hablar sobre tendencias, entender qué es lo que está pasando en el mundo digital y también, pues obviamente, ver los riesgos asociados a, pues, todo lo que nosotros utilizamos al día de hoy, no piezas de tecnología y demás. También, una vez hablando un poco acerca de estas tendencias y qué tan conectados y digitalizados estamos al día de hoy, vamos a hablar un poco acerca de riesgos, enfocados específicamente a temas de cibercrimen. Porque recordemos que la información es poder y si este mismo poder puede también tener un valor para cualquier tipo de persona a nivel mundial, ¿no? Una vez entendiendo pues estos tipos de eventos, este tipo de fenómeno que vivimos al día de hoy como el cibercrimen, vamos a hablar un poco de vectores de infección. Cuáles son, pues, digamos, los vectores más comunes por las cuales nosotros como usuarios, hasta organizaciones completamente, digamos, globales, pueden, pues, digamos, abrir la puerta para empezar ese tipo de ciberataques? Y al final, hablando de estos tres temas anteriores, vamos a poder dar un poco del panorama de cómo poder generar una estrategia de ciberdefensa enfocado a todos los eventos de ciberseguridad que hemos visto a lo largo del tiempo. Esta sesión está específicamente generada para hablar de riesgos y amenazas e inclusive un par de casos de estudio que han tenido impacto a nivel global e inclusive economías de países latinoamericanos. Y pues bueno, me gustaría empezar con esta charla, con esta frase. Me gustaría que nos quedáramos con esta frase. Cuando nosotros hablamos de inteligencia, hablamos de estar preparados. Y es que nosotros en ciberseguridad y sobre todo en temas de ciberinteligencia, queremos justamente hacer esto. Cada batalla debe de ser ganada antes de ser peleada. Si nosotros estamos listos, estamos preparados y entendemos los riesgos, las amenazas, los tipos de actividades que hacen los actores maliciosos, vamos a poder utilizar toda esa información para podernos proteger, ¿no? Y es que al día de hoy, y pues lo hemos visto ya durante muchos, muchos años, hemos visto que los ciberataques van en aumento entre países, continentes, naciones, estados, e inclusive hemos visto ciberataques que van corriendo en la misma red donde estamos conectados. Inclusive en este mismo momento se están llevando a cabo diferentes tipos de técnicas maliciosas para robo de información y demás. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y esto por qué se debe? ¿A qué se debe este gran aumento de ciberataques? Y es que nosotros tenemos que pues tener en perspectiva que al día de hoy vivimos en un mundo totalmente digital. Existen mucha información. Estudios publicados, por ejemplo, por IDC, revelan que aproximadamente un tercio de las personas ya cuentan con un teléfono inteligente y que un usuario común puede interactuar hasta 60 veces al día, donde muchos de nosotros, pues bueno, utilizamos nuestro celular antes de dormir o inclusive en los primeros 5 minutos al despertar. Y aquí me gusta siempre tomar un momento para, pues, ponernos a pensar ese tipo de cosas, ¿no? En nuestro teléfono al día de hoy no solamente vive, pues, las llamadas, también mensajes con nuestra familia, con nuestro trabajo, nuestra agenda, nuestro correo, aplicaciones bancarias e inclusive mucha información personal. Entonces, al día de hoy, en nuestro propio bolsillo, digamos, contamos con demasiada información, ¿no? Otro dato interesante es que se pronostica que para el 2025 pues la mayoría de los recursos de TI van a adoptar algún tipo de estrategia de nube, ya sea pública, ya sea privada, ¿no? Esto que hace un par de años lo veíamos a lo mejor un poco lejano, al día de hoy en Latinoamérica ya se está adaptando de manera constante. Y otro dato por ahí interesante es que los dispositivos IoT, que no son más que tabletas electrónicas, televisiones inteligentes, cámaras y demás dispositivos que al día de hoy se están conectando a Internet, ya representan más del 50% de dispositivos conectados a nivel mundial. Es decir, ya existen más de estos dispositivos que laptops, ¿no? Con sistemas operativos como Windows, Linux, Mac y demás, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta estos datos que les acabo de mencionar, tenemos que ver el tema de riesgos. Durante los últimos años, el Foro Económico Mundial ha liberado reportes de análisis de riesgos que tienen impacto a nivel mundial. Estos riesgos pueden tener un impacto económico o pueden tener un impacto también inclusive geopolítico. Y aquí vemos riesgos, por ejemplo, como enfermedades infecciosas, falta de agua, inclusive también vemos riesgos como, por ejemplo, armas de destrucción masiva y demás, ¿no? Sin embargo, en los últimos años y a partir del 2019 para acá, hemos visto que temas de fallos en estrategias de ciberseguridad o ataques de infraestructura crítica
están ya apareciendo en el top 5, top 10 de estos riesgos que pueden tener un impacto de gran calibre, ¿no? Esto básicamente, y este reporte es muy bueno, es totalmente público, se realiza año con año y también hay una versión en español, se hace, digamos, en probabilidad de impacto y también si llegase a ocurrir, pues realmente qué tanto impacto puede tener a la sociedad, ¿no? Durante estos últimos años, sobre todo en el año pasado, vimos un incremento de distribución de virus, malware, de más del 300%, mientras que otro tipo de amenazas, como lo es el secuestro digital, que más adelante hablaremos un poquito acerca de esto, sufrió un aumento de más del 400%. Y esto se debe a amenazas internas, digamos, gente que trabaja con nosotros, que trabaja en nuestra organización, o inclusive amenazas que pueden ser de usuarios que pues, realmente a lo mejor no tienen una capacitación adecuada, no tienen esa concientización de ciberseguridad y eso puede abrir la puerta a algún ciberatacante, ¿no? Estos tipos de riesgos al día de hoy tienen preocupadas las organizaciones, tienen también preocupadas a los gobiernos, sobre todo en Latinoamérica. Hemos visto, sobre todo en este año, muchos ataques que han tenido, digamos, impactos económicos que afectan la economía de un país, exportaciones, importaciones, e inclusive también hemos visto al día de hoy también, hace un par de meses, diferentes grupos hacktivistas que tratan de robar información, ¿no? Esto justamente lo que nos dice es que nosotros tenemos que estar preparados ante este tipo de amenazas. Y antes de empezar a hablar un poco acerca de estas tendencias, siempre me gusta dar unos pequeños pasos atrás y poder hablarles un poco acerca de la evolución del malware. Anteriormente, pues digamos que era muy, o más bien al día de hoy, es muy común escuchar la palabra hacker, malware, virus, ransomware y demás. Lo vemos en medios, redes sociales, ¿no? Sin embargo, antes las cosas no eran así. Muchas veces para nosotros entender hacia qué nos enfrentamos, hay que ver de dónde viene, ¿no? Y justamente lo que les quiero platicar un poco acerca es la evolución de estas amenazas con el simple hecho de poder conocer a nuestro enemigo, ¿no? Poder conocer de quién nos tenemos que defender. Al día de hoy hemos visto amenazas que se distribuyen a través de correo electrónico, que se distribuyen a través de redes sociales, videojuegos para niños y demás. Sin embargo, antes esto no era así. A diferencia de hoy, el malware o los virus o estos archivos maliciosos se distribuían a través de estos dispositivos, que yo creo que más de alguno de nosotros nos tocó conocer o trabajar, ¿no? En la universidad donde tengo oportunidad de dar clases a mis alumnos de licenciatura, no les tocó ni siquiera ver pues estos disquetes de color azul, ¿no? Y anteriormente esta era la manera en la que nosotros descargábamos algún tipo de programa, algún tipo de software por algún tipo de suscripción. Y una vez distribuido esto a través de revistas, pues digamos, se empezaron a generar diferentes tipos de programas. Empezamos a ver diferentes tipos de programas que infectaban computadores. Y vimos programas, digamos, un poquito, pues atípicos. Este fue uno de los primeros virus informáticos que se empezó a desplegar, tuvo mucho auge, que se llama 100 pies, que como su nombre lo dice, pues bueno, una vez que se ejecutaba y infectaba tu computador, aparecía una animación de un 100 pies por toda la pantalla, ¿no? Que iba cambiando y desordenando los caracteres, cambiando el color de tu pantalla y demás. Después que se empezaron a distribuir este tipo de programas, hubo otros desarrolladores, digamos, malintencionados, que trataban de, pues, digamos, ser más creativos, ¿no? Y generaron variantes de estos programas que infectaban tu computador y se autorreplicaban de manera automática, ¿no? Como este, que es uno de mis favoritos, que se llama The Walker, que como su nombre lo dice, una vez que se ejecuta, pues aparece una persona caminando a través de tu pantalla, ¿no? Y verán, antes era muy fácil darnos cuenta cuando nuestra computadora, nuestro sistema había sido infectado por un virus o algún tipo de amenaza, ya que la misma amenaza te lo mostraba con una imagen, con un mensaje, algo por el estilo. Sin embargo, al día de hoy, esto ya cambió. El objetivo principal de una amenaza digital es pasar desapercibida y sobre todo evadir cualquier tipo de detección, como un antivirus, por ejemplo. Y esto se hace para poder seguir realizando tareas maliciosas, robando información, robando toda la información e infectando la mayor cantidad de dispositivos posibles. Es decir, al día de hoy, una de las cosas que nosotros vemos es que las amenazas se ven algo como esto. Puede estar un usuario trabajando en su computadora hasta meses
sin notar nada extraño, y de repente va a notar que aparecen programas, va a notar lentitud, y hasta que le aparece algo como esto, ¿no? Que eso es algo que hemos visto y que tiene preocupado a muchas organizaciones y gobiernos al día de hoy. El famoso ransomware o secuestro digital. Eh, con el seguimiento de estas tipos de campañas, hemos visto inclusive nuevas versiones o evoluciones de este tipo de cosas. Y aquí mi intención no es ponerme a hablar de cosas técnicas, sino hablar de el objetivo de un cibercriminal. Si nosotros vemos aquí, y voy a tratar de hacer esto un poquito más grande, vamos a poder ver de cerca que esto es una variante o una versión 2.0. Aquí arriba a la izquierda se ve. Pero algo interesante de esto, y vayámonos más allá del programa malicioso, es la intención del cibercriminal. Aquí vemos un par de cosas. La intención del cibercriminal es obtener dinero a través de un secuestro de información. Una vez que este tipo de amenazas llegan a tu computador, a tu organización, van a estar pues secuestrando toda esta información, la van a codificar y te van a pedir, en este caso, un rescate si necesitas, si quieres tu información de vuelta, ¿no? Pero lo interesante aquí es que para que esto se lleve a cabo, el ciberatacante o el cibercriminal entiende que no todas las personas o sus víctimas son gente que sabe de tecnología. Por eso el mismo, digamos, malware o el mismo virus informático te da información como preguntas clave, ¿no? ¿Qué le pasó a mi computadora? ¿Cómo puedo recuperar mis archivos? ¿Cómo puedo pagar? E inclusive, si vemos por ahí esta nueva versión, y quiero resaltar dos cosas en específico, vamos a ver un traductor de idiomas, porque el mismo ciberatacante sabe que para que se realice el pago, pues la víctima tiene que saber qué es lo que está pasando. Si en Latinoamérica nos llegara, digamos, este tipo de mensajes, y esperemos que no nos llegue en nuestro computador, en nuestra organización, en un idioma que nosotros no podemos entender, que no es legible, pues realmente la intención del ciberatacante ya no va a funcionar, ¿no? Y todavía esto va más allá. En estas nuevas versiones vemos inclusive que cuentan con un chat o un botón que dice contáctanos. Es decir, tienen soporte al usuario, porque el mismo ciberatacante sabe que pues muchas de los usuarios o muchas de las víctimas seguramente no van a saber cómo pues generar una cartera de bitcoins, cómo comprar bitcoins y demás, ¿no? Entonces el mismo ciberatacante te da soporte y te contesta en el idioma que tú, digamos, escojas. E inclusive, pues bueno, hemos hecho por ahí varias investigaciones donde pues estos grupos o este chat de soporte te contesta aproximadamente entre 6 y 8 horas, ¿no? Tienen hasta eso un buen SLA de servicio. Hemos visto también, y esto es muy curioso, que tienen pues hasta descuentos para, digamos, estudiantes. Nos tocó por ahí hacer un experimento en una universidad donde un computador se vio cifrado y se empezó a platicar o se empezó, digamos, a contactar por estos tipos de chats, pues en este caso al ciberatacante, y se le comentó que, oye, pues este es un computador, digamos, de una institución educativa, etcétera, etcétera, y se nos regresó la información. Es algo totalmente, digamos, esto nos dice que hay una organización detrás con una estructura de gente de soporte, de gente desarrollando, de gente inclusive generando pues esta traducción de idiomas, porque lo que ellos buscan básicamente pues es conseguir este pago, ¿no? Y esta variante muy conocida que se llama WannaCry, que en el 2017 tuvo un auge impresionante, se esparció a nivel mundial en cuestión de meses, y las pérdidas, según fuentes como Deloitte, como Microsoft, llegaron o sobrepasaron los millones de euros. Entonces esto es algo que tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Ahora, cuando nosotros hablamos de este tipo de amenazas y cuando hablamos de cibercrimen, cuando hablamos de tecnología y de ciberseguridad, vale mucho la pena también hablar de impactos económicos. Es decir, existen muchas consultorías, en este caso, que predicen cuál es el daño total o cuál va a ser el daño total enfocado a temas de delito cibernético, de cibercrimen, ¿no? Y esto básicamente va a superar globalmente casi 10 trillones de dólares de manera anual. Esto es para el 2025-2026. Y el costo total de estos daños causados por ataques, muchos de estos se deben a lo que es secuestro digital o ransomware, que es lo que estábamos viendo anteriormente, que pues bueno, ya se pronostica en un par de años que va a alcanzar los 70,000 millones de dólares. De hecho, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya describe este tipo de fenómenos como un modelo de negocio para el ciberdelito bien, bien estructurado, ¿no? Y desafortunadamente, y muchos aquí pues, seguramente nos vamos a estar preguntando, ¿cómo me puedo yo proteger de este tipo de cosas? ¿Cuál es el vector de entrada? ¿A qué le tengo que poner, digamos, atención?
Pues mucho de esto nosotros seguimos viendo que llega a través de campañas de phishing. Anteriormente veíamos que llegaban por correo electrónico. Y pongámonos a pensar esto. Para un ciberatacante o para una persona, digamos, cualquier persona como tal, enviar millones de correos electrónicos le lleva un clic. Sin embargo, la tasa o la probabilidad de que alguien, digamos, le dé clic a ese link malicioso, abra ese archivo de Excel, ese Word, que va en el, digamos, en el correo adjunto, realmente, pues muchas veces se dice que puede ser un 50%, ¿no? Entonces la probabilidad es muy alta de que esto ocurra. Por eso el correo electrónico pues, sigue siendo uno de estos medios de distribución de estas amenazas. Pero hemos visto otro tipo de vectores al día de hoy. Hemos visto vectores, por ejemplo, donde se utilizan los chats de mensajerías como WhatsApp, Telegram, redes sociales como Facebook, como Instagram, donde pues se trata de utilizar engaños diciéndote que te van a dar algún tipo de descuento y te llevan a algún tipo de página falsa y pues por ahí comienza la infección. Creo que más adelante vamos a, si nos da tiempo, les puedo mostrar una campaña que hemos estado siguiendo. Pasando a otro tema y hablando de estos vectores de infección, recuerdan pues estos dispositivos IoT que les comenté al principio, que representan el 50% de dispositivos conectados a nivel mundial. Pues bueno, estos dispositivos ya se convirtieron en el vector de ataque preferido para el cibercrimen a partir de pues ya hace un par de años del 2018. Y es que, y esto es algo que siempre abro las preguntas hacia la audiencia, a los alumnos también. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros vimos que se actualizara nuestra televisión inteligente que tenemos en nuestra casa, ¿no? Las cámaras que tenemos en nuestro hogar. Y más allá, si tenemos en este caso estos dispositivos conectados a nuestra red, conviviendo con nuestro computador o en la misma organización, puede, pues en este caso, tener algún tipo de riesgo, ¿no? Y además, pues bueno, según diferentes analistas e inclusive en la misma revista Forbes, se ha, digamos, dicho varias veces que se ha detectado un aumento de más del 300% de ciberataques dirigidos a este tipo de dispositivos, a estos dispositivos IoT. Porque si alguien tiene la posibilidad de ver nuestras cámaras, si puede estar escuchando lo que estamos diciendo, sobre todo en una organización, pues realmente puede robar mucha información y muchos datos, ¿no? Y aquí es donde muchas veces viene la pregunta, ¿por qué el aumento del cibercrimen? ¿Por qué estamos viendo cada vez de manera más común este tipo de ataques, intrusiones, robo de información, fraude, etcétera, etcétera? Y esto básicamente me gustaría resumirlo en el siguiente punto. Recordemos que al día de hoy los datos y la información de las empresas se convirtieron en el combustible para la economía digital. Y esto es en cualquier sector de la industria a nivel mundial. De hecho, pues existe o se dice que al día de hoy existe más dinero, digamos, digital que físico. Hay más, digamos, economía digital que dinero físico, monedas, billetes y demás. El valor de la economía digital realmente ya está superando por muchísimo este tipo de cosas. Y esto básicamente me da el contexto para pasar al siguiente tema, ¿no? Eh, ¿Cómo está el tema de cibercrimen? O cuando hablamos de cibercrimen, ¿a qué nos referimos? Y aquí, y me gustaría tomar estas definiciones. Existen muchas definiciones hablando de cibercrimen. En la organización donde yo trabajo, en Fortinet, específicamente en el área de inteligencia, que se llama Fortigar Labs, trabajamos con agencias de inteligencia como lo es Interpol, el Foro Económico Mundial y otras adicionales. Inclusive en Latinoamérica a mí me toca trabajar con estas agencias y vemos muchos casos de este tipo de índole, ¿no? Cuando nosotros queremos hablar de cibercrimen, el Interpol lo divide en estos tipos, en estos dos categorías. Primero, crimen habilitado por la tecnología. Es decir, aquí hablamos de crímenes tradicionales que son facilitados por temas tecnológicos, por ejemplo, robo, fraude o inclusive hemos visto casos hasta de terrorismo, ¿no? Y cuando ya hablamos de cibercrimen, específicamente, hablamos de ataques, digamos, sofisticados, donde ya se utilizan piezas de código, se utilizan, digamos, tecnología ya con un poquito mayor de complejidad, ¿no? Y hablamos de temas de hackeos, de ataques de distribución de archivos maliciosos, de malware, o inclusive extorsiones digitales, como las que acabamos de ver en el ejemplo de ransomware, o inclusive ataques de denegación de servicio masivos, ¿no? Esto básicamente tiene un objetivo principal para el actor malicioso, para estos grupos de cibercriminales, y es básicamente hacer dinero. Y aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los mismos ciberatacantes tienen diferentes maneras
de generar, pues en este caso, dinero, ¿no? Las organizaciones criminales están recurriendo cada vez más al Internet, pues básicamente para facilitar sus actividades, ¿no? Maximizar ganancias en el menor tiempo posible, automatizar este tipo de cosas y sobre todo, pues, alcanzar un espectro más grande. Este tema digital, esta era, digamos, hiperconectada, el Internet y demás, le da la posibilidad a estos actores maliciosos, pues, a no tener fronteras. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener, pues, digamos, mucho cuidado, ya que hemos visto un aumento, pues, sobre todo en este tipo de cosas, secuestro digital, ataques de negación de servicio, ataques de phishing, que más adelante les voy a, pues, mostrar por ahí un ejemplo de campañas que estamos siguiendo, que pueden robar, que pueden llegar inclusive a, pues, tener cosas complicadas como robo de identidad. Y no solamente robo de identidad de nosotros como personas, sino también que se esté impersonando la marca de tu organización para hacer fraude, para hacer robo de datos o inclusive, pues bueno, ya temas un poquito más complicados, ¿no? El robo de tarjetas de crédito creo que es algo que tenemos que nosotros tener en cuenta. ¿Cuántos de nosotros tenemos algún tipo de aplicación bancaria en nuestro celular, en nuestro computador? Y muchas veces no tenemos el cuidado suficiente para que nuestro computador que vive esta información tan, pues digamos, pues tan importante, muchas veces no tenemos cuidado a qué entramos, qué descargamos, de dónde descargamos aplicaciones. Entonces es algo que tenemos que, pues, tener por ahí un buen manejo de este tipo de tecnología porque ahí vive nuestra información. Desafortunadamente, esto nos ha llevado inclusive a ver un aumento muy, muy grande en campañas de secuestro digital o ransomware. Esto es del año pasado. Estas son campañas que tuvieron impactos en la economía de países. Por ejemplo, la que aparece por allá en medio que dice Colonial Pipeline fue una campaña de un malware que secuestró y paró todas las operaciones de la mitad de la compañía que distribuye el combustible en Estados Unidos. Imagínense lo complicado que va a ser para un país que su mayor distribuidor de combustible no pueda operar. La mitad del país se quedó sin esto por bastantes días. E inclusive, pues bueno, hubieron pérdidas millonarias. Por ahí se dice que pues realmente sí se le pagó al actor malicioso aproximadamente 4 millones de dólares. Sin embargo, no se pudieron recuperar todas las operaciones. Entonces aquí es donde viene el punto de, ya no nada más es un tema digital, sino es un tema que también afecta a nuestra organización, pero también puede afectar la economía de un país, porque muchos servicios no se pudieron dar, porque o digamos, otras organizaciones terceras dependen de esta distribución de combustible, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos este tipo de cosas y hablamos de este tipo de casos, muchas veces nos toca pensar bueno, es que eso pasa en Estados Unidos, pasa al otro lado del mundo, aquí en Latinoamérica seguramente no está tan complicado, pues toda esta tendencia de secuestro digital, actores maliciosos, grupos cibercriminales, pero la verdad es que sí, parte de lo que me toca realizar a mí es este tipo de información. Por medio de todos los sensores que nosotros tenemos desplegados a nivel mundial y sobre todo en Latinoamérica, nosotros estamos siguiendo las actividades de distribución de estos archivos maliciosos, de este tipo de secuestro digital que se le conoce como ransomware, y detectamos, digamos, cuáles están atados a las bandas cibercriminales más importantes. Y vemos por ahí, esto es información de la primera mitad del año, solamente en los primeros 6 meses de este 2022 en Latinoamérica se detectaron más de 50,000 variantes de este tipo de amenazas, donde países como México, Colombia, Costa Rica fueron los principales objetivos de estos actores maliciosos. Y pues bueno, las bandas cibercriminales conocidas como Revil, como Lockbit, Ryuk, como Conti, son de las que más auge tienen en Latinoamérica. Estas bandas cibercriminales lamentablemente han tenido, pues digamos, éxito en perpetrar diferentes organizaciones, no solamente privadas, sino también públicas gubernamentales, y han tenido un impacto muy, muy complicado. Más adelante hablaremos un poquito acerca de unos casos de estudios para mostrar no solamente tendencias, sino mostrar impactos, cómo puede afectar esto una economía de un país entero y sobre todo la sociedad, ¿no? Cuando nosotros vemos esto, y de hecho estas gráficas que por ahí me tocó realizar, muestran lo siguiente: aumento de este tipo de amenazas, de actividad de cibercrimen en Latinoamérica. Y aquí tiene que ver algo bien, bien interesante. Este aumento no solamente lo vemos en cantidad
de amenazas, sino en la misma variante de estas mismas amenazas. Y esto se debe a una sola cosa. Cuando nosotros hablamos de cibercrimen, también estamos detectando una tendencia que se llama ransomware as a service. Como su nombre lo dice, básicamente esto es un punto donde los actores maliciosos o los cibercriminales ponen a la venta o a la renta sus, digamos, archivos maliciosos para que cualquier persona los pueda comprar o rentar y desplegarlos en cualquier organización. Es decir, ya ni siquiera estamos hablando de cibercriminales que pues básicamente tengan un conocimiento muy, muy específico en temas de creación de malware, de desarrollo de este tipo de artefactos maliciosos, ¿no? Sino que ahorita ya están a la venta y es de muy fácil acceso. Cualquier persona que tenga acceso a la Deep o Dark Web, que realmente es muy sencillo acceder, van a poder encontrar estos portales donde te dicen, ¿quieres rentar, digamos, mi archivo informático, mi malware, para que lo despliegues? ¿Qué tipo de organización es la que quieres afectar? Organización de educación, de salud, de gobierno, financiera, etcétera, etcétera. Y ellos te dan específicamente el malware que puede, digamos, dañar más a la organización. Y aquí lo complicado es que hemos visto justamente, y esto ha salido en noticias, en diferentes tipos de foros, inclusive en muchos investigadores han hablado cómo ha destruido esto organizaciones, cómo ha llevado organizaciones inclusive a llegar a la bancarrota, a enfrentar demandas por robo de información, porque no cumplieron a lo mejor algún tipo de regulación a la que estaban atadas o inclusive no pudieron dar el servicio o los tiempos esperados porque pues digamos su operación por ahí fue afectada específicamente. Esto le da la posibilidad a cualquier actor malintencionado, a cualquier, digamos, amenaza interna que nosotros tengamos en nuestra organización, a pues básicamente llegar con una USB, ponerla o entrar a nuestra red, conectar la USB y básicamente empezar la infección y que la infección o el malware se empiece a mover de manera lateral dentro de toda nuestra organización. Esto ha tenido un auge muy, muy grande y la pregunta aquí que nos hacen es ¿por qué? Y es porque esto es un modelo de negocio para el ciberatacante. Y aquí lo trato de poner justamente en esta imagen. El ciberatacante renta esto y se dividen las ganancias. Hemos visto impactos de millones de dólares donde pues la persona que creó este código malicioso y lo rentó se lleva el 30% y las personas que lo desplegaron se llevan el 70%. Entonces, como su nombre lo dice, es un modelo de cibercrimen como servicio donde pues ya ni siquiera nos estamos enfrentando, pues en este caso, a pues expertos en ciberseguridad, sino a alguien que básicamente puede ejecutar un programa, ¿no?, dentro de nuestra organización. Esto ha llegado a tener tanta complejidad y tanto impacto a nivel mundial que inclusive pues el FBI ha emitido boletines donde se buscan bandas cibercriminales. Por ejemplo, esta es una persona por ahí muy, muy buscada que se presume que es, o más bien se tiene evidencia que es uno de los líderes o creadores de uno de los ransomwares as a service con mayor actividad a nivel mundial que se llama Revil. Y pues como vemos por ahí, ni siquiera pues es una persona joven, ¿no? Esta es una persona que tiene un alto perfil, digamos, técnico y sobre todo, pues, con, digamos, actividades maliciosas, objetivos maliciosos. Sin embargo, aquí también vale la pena mencionar que organizaciones están haciendo un trabajo correcto, organizaciones, digamos, de tecnología en el sector público, privado, investigadores, porque afortunadamente a principios de este año se pudo dar en un esfuerzo en conjunto con el FBI, Microsoft y otros investigadores como nosotros, donde se pudo, digamos, encontrar a esta persona y a varias personas, digamos, de este grupo cibercriminal, fueron arrestados y fueron llevados ante la ley, y esto fue a principios de año. Esto habla de que realmente estamos haciendo una buena colaboración y que todos nosotros somos parte de este tipo de cosas, ¿no? Ahora, con esta perspectiva, me gustaría platicarles un poquito de qué es lo que está pasando en nuestra región, hablar un poco acerca de cibercrimen en Latinoamérica. Voy a mencionar un par de casos de estudio, realmente no me voy a meter a nada técnico, quiero hablar un poco acerca del impacto que puede tener esto en un país, en su economía, en su forma de operar y sobre todo también cómo puede impactar a la sociedad de países latinoamericanos. Y aquí realmente mostrar 4 casos de estudio muy sencillos, donde, por ejemplo, vamos a hablar un poco acerca de
casos que pasaron en el 2022 de secuestro digital en Latinoamérica, en países como Colombia, Argentina, Costa Rica, Perú y demás. Y ni siquiera, y lo más interesante es que ni siquiera son pues variantes de ransomware muy conocidas que uno esperaría que pues digamos fueran las que más se estuvieran viendo. Por ejemplo, la que vimos al principio, que es WannaCry, o inclusive otras que son muy, muy conocidas. Las variantes o los casos que les voy a presentar fueron variantes muy aisladas y muchas de ellas ni siquiera salen pues realmente en las estadísticas que por ahí estuvimos presentando, ¿no? El primer caso es hablarles un caso por ahí en Colombia, que toda la información que les voy a presentar es totalmente pública, eh, donde, pues bueno, por ahí el 8 de febrero, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia, que se le conoce como INVA, compartió en sus cuentas oficiales un comunicado de prensa donde pues informaron que ciertos sistemas pues presentaban fallas técnicas. Un día después, pues se emitió otro comunicado de, pues, del director, digamos, de esta institución, donde pues básicamente pues se informa que más bien habían sido víctimas de un ciberataque en la madrugada del 6 de febrero, ¿no? Muchos medios de comunicación colombianos pusieron pues en sus ojos el caso para informar a la sociedad y demás, ya que esta organización básicamente es una de las instituciones más importantes del país, porque tiene como objetivo, pues bueno, ejecutar políticas en materia de vigilancia sanitaria, control de calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esto puede tener impacto en la salud de los individuos y sobre todo, pues bueno, de toda la sociedad, ¿no? De los colombianos. Adicionalmente, esta institución es la que se encarga de emitir registros sanitarios que autoriza, digamos, una persona natural o jurídica para fabricar, envasar e importar, digamos, cualquier producto con, digamos, que tenga como destino objetivo el consumo humano, ¿no? Imagínense lo complicado que es que una institución de esta índole, de tanto peso y de tanta importancia, pues realmente tenga que parar operaciones, que no sepa qué información se robó y sobre todo, pues bueno, toda la afectación que tuvieron, ¿no? Esto afectó muchos sectores económicos, entre esos el sector industrial, y pues bueno, realmente este es un caso muy, muy específico de cómo digamos, ataque digital puede afectar un país, una operación o inclusive temas de exportación sanitarias, ¿no? Medicamentos y demás. Cuando nosotros queremos hablar, en este caso, de qué pasó, porque muchas veces vemos esta nota, pero no nos ponemos a pensar quién fue, pues digamos, el responsable. Después de varias investigaciones nos dimos cuenta que, digamos, el grupo cibercriminal que estuvo detrás de este ciberataque, pues se le conoce como Blackbyte. Blackbyte es un grupo conocido y perseguido por el FBI que no tiene mucha operación en Latinoamérica, sin embargo, pues bueno, aquí es un caso donde tuvieron, pues digamos, acceso a secuestrar esta información y aunque no sea muy conocido en Latinoamérica, hace un par de años fue muy, muy conocido. Esto también opera en ransomware como servicio. Fue muy conocido porque afectó un equipo de fútbol americano, ¿no? Los 49 de San Francisco. Creo que fue un par de días o semanas antes del Super Bowl. Creo que fue el año pasado o antepasado, ¿no? Eh, entonces, digamos, grupo cibercriminal realmente, pues sí ha tenido actividades en organizaciones no solamente públicas, privadas, sino también hasta deportivas, ¿no? Y pues algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que existe inteligencia e información para poderle hacer frente y protegernos ante estas amenazas. Nosotros en Fortinet sacamos reportes, investigaciones de qué es lo que hace, cómo opera, cuáles son sus objetivos y luego también nosotros estamos poniendo información clave de cómo nos podemos proteger o detectar sus operaciones por medio de algo que nosotros llamamos indicadores de compromiso, ¿no? ¿Qué tipo de sistemas están aprovechando? ¿Qué vulnerabilidades están buscando? Y sobre todo, cómo poder parchar, pues digamos, estos sistemas que seguramente nosotros utilizamos como correo electrónico. Delincuentes, esto pasó en Argentina, publicó pues más de 30,000 archivos del Senado obtenidos mediante un ataque cibernético. Eh, Esto también fue un ataque de ransomware y pues digamos, el ataque, digamos, ilegal fue específicamente contra muchísimos servidores por ahí del Senado, donde se aloja información, en este caso, de pues
la institución completa en currículums, existe, digamos, información de antecedentes penales de empleados, correos electrónicos, fotografías y demás. El grupo cibercriminal, digamos, pues que estuvo detrás de este ciberataque, se le conoce como Vice Society. Pues realmente ellos también operan en la modalidad de Ransomware as a Service, y pues básicamente este es un jugador nuevo dentro de los grupos cibercriminales. Básicamente empezó a mediados del 2021, a finales del 2020, mediados del 2021, y se ha observado que pues lanzan ataques muy, muy específicos y buscan hacer algo que se llama doble extorsión. Doble extorsión básicamente en este tipo de técnicas es la extorsión, digamos, primaria. Te robo tu información, te secuestro tu información, y si la quieres de vuelta, pues obviamente me tienes que realizar un pago. Si la víctima decide pagar, básicamente para recuperar su información, la doble extorsión consiste en que el mismo actor malicioso o el cibercriminal le dice a la víctima, bueno, ya me pagaste por tu información, ahora necesito que me pagues si no quieres que lo haga público, ¿no? Y esto puede tener consecuencias legales o inclusive reputacionales. Entonces, este es un caso también de cómo actores maliciosos están utilizando técnicas de extorsión múltiple para poder afectar más a la organización, ¿no? Por eso, pues bueno, se recomienda realmente no alentar al cibercriminal a que haga, digamos, a darles estos pagos, ¿no? Ahora, un caso muy, muy conocido fue el de Costa Rica. Estos fueron ataques a entidades públicas de Costa Rica que interrumpieron varios servicios y actividades, como fue, pues digamos, el caso internacional de comercio, debido a consecuencias que provocó en sistemas de aduanas, por ejemplo, ¿no? Eh, por ahí también se, digamos, publicó mucha información de salarios de más de 12,000 docentes que se vio afectado por este ciberataque, ¿no? Según diferentes medios internacionales, esta es la primera vez que un país se declara en emergencia nacional como consecuencia de un ataque, pues en este caso de ransomware. Es decir, ya tuvimos, y en Latinoamérica, en Costa Rica, se declaró en estado de emergencia, pues digamos a raíz de este tipo de amenazas, ¿no? Al parecer fueron un total de más de 25, 27 instituciones del gobierno de Costa Rica afectadas por esta ola de ciberataques que comenzaron a mediados de abril. Y justamente, pues algo que empezamos por ahí a ver fue que el grupo cibercriminal responsable de esto, que se le conoce como Conti, tuvo mucho, digamos, mucha comunicación con medios. Empezó a publicar información pues específica de ya tenemos la información de Costa Rica, la tenemos pública, si quieren por ahí que te regresemos la información, digamos, el actor malicioso estaba pidiendo 10 millones de dólares, pues en este caso la institución de gobierno, para devolverle su información. Y pues bueno, esta pandilla conocida como Conti realmente lanzó pues estos ataques básicamente en abril, y después que por ahí básicamente se supo este tipo de amenazas, o que digamos que se tenía esta información y que este grupo cibercriminal decía que lo tenía en su página web, que está en la dark web, pues por ahí muchas organizaciones empezaron a buscar agencias, por ejemplo, como el FBI, donde pues en justamente este tipo o este grupo cibercriminal, según el último reporte de crimen digital del FBI emitido en el 2021, pues aparece no con la mayor actividad, pero con la mayor tasa de éxito. Entonces, este grupo específico es el que mayor éxito tiene cuando pues secuestra información y extorsiona a personas, ¿no? Tanto estuvo así el caso que el FBI se involucró y emitió, pues en este caso, una recompensa, ¿no? Una recompensa de hasta 10 millones de dólares por alguien que tuviera información que conduzca a la identificación o ubicación de pues, los responsables de esto, ¿no? Realmente esto ha tenido tanto auge que el grupo cibercriminal lanzó unas respuestas ante esto, y le exigió entonces no 10, sino 20 millones de dólares al gobierno. Esto sigue, pues básicamente en investigación, pero es algo que nos tiene que tener por ahí a nosotros alertas, ¿no? Si esto le pasó a diferentes instituciones de gobierno y afecta a la sociedad, operaciones de importaciones, servicios de aduanas, pues en este caso robo de información confidencial, realmente a nosotros nos tiene que poner alertas para que no nos pase esto. Utilicemos esta información para nosotros poder estar por ahí un poquito más, pues digamos, alertas y entender un poquito qué es lo que pasa. Y es lo que queremos nosotros en este tipo de charlas, hablarles de
¿qué es lo que nosotros aprendemos de este tipo de amenazas, ¿no? Por ejemplo, nosotros llegamos a recolectar información e inclusive un manual de cómo los ciberatacantes les dicen a sus, pues digamos, a sus colaboradores, a la gente que trabaja con ellos, lo que tienen que hacer para afectar a una organización. Nosotros recolectamos esa información, la tradujimos, la pusimos en un blog y empezamos a ver cuál es la manera en la cual nosotros nos podemos defender. Toda esta información está totalmente pública, donde nosotros les decimos cuáles son los indicios en los que nosotros podemos detectar si esta banda cibercriminal está tratando de recolectar información de nosotros, si ya está dentro de nuestra red. E inclusive hicimos algo como esto, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que ellos utilizan, por ejemplo, para tener un acceso inicial, para hacer reconocimiento, para, digamos, hacer, pues, movimiento lateral o inclusive exfiltración de datos? ¿Cómo hacen toda esta operación? Nosotros entendimos cómo funcionan ellos para poder, digamos, mapear esto y podernos preocupar, digamos, específicamente en que tengo que monitorear esta información, ¿no? Eh, y bueno, también otro caso que me gusta por ahí mucho hablar un poquito de esto es en México. El Banco de México tiene en su página principal cuáles son los incidentes cibernéticos ocurridos en los últimos años que han afectado el sistema financiero nacional. Y esto se hace por entidad bancaria, obviamente teniendo la entidad bancaria confidencial, pero se ven ataques de ransomware en servidores de bancos comerciales, cómputo en sucursales, casa de bolsa, servidores de grupos financieros, y vemos inclusive bandas cibercriminales como las que por ahí estuvimos mencionando, ¿no? Por ahí aparece Revil, aparece Emotet y otros que son muy conocidas y tienen mucha actividad en Latinoamérica. Si nosotros vemos lo que está pasando en el 2021, al menos en México, vamos a ver afectaciones en millones de pesos mexicanos muy, muy grandes, hasta 27 millones de pesos, ¿no? Donde pues básicamente es algo que afecta muchísimo a la entidad, pero no hay afectación a los clientes, al menos documentada hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, para empezar ya a cerrar la sesión, me gustaría hablarles un poco de los vectores de infección. Y aquí es hablar un poco acerca de cómo a nosotros nos puede, digamos, se distribuyen estas amenazas y realmente cómo nos podemos proteger. La primera es temas de phishing, dominios, correos maliciosos, archivos maliciosos, ¿no? Esto que les voy a presentar es un correo electrónico que tiene contenido malicioso, que básicamente intenta engañar al usuario para que descargue el archivo, para que le dé clic, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí lo interesante es que este correo electrónico trata de hacerse pasar por la Organización Mundial de la Salud. Y lo que busca es utilizar, en este caso, temas que tengan mucha relevancia, por ejemplo, enfermedad del coronavirus, comunicación importante, y te dan información y un archivo adjunto que te dicen que aquí te vamos a dar las medidas o te vamos a decir, por ejemplo, cuántas se detectaron personas infectadas con esta enfermedad en tu organización, revisa el correo para ver si no has platicado con alguna de ellas y repórtate, tú abres el correo y pues básicamente por ahí comienza la infección. Es decir, utilizan estos temas relevantes como puerta de entrada y engañarnos a nosotros como usuarios para poderles, pues digamos, ejecutar esto en nuestros sistemas, ¿no? Y como nuestros sistemas están conectados, pues digamos, a la red de nuestro trabajo, o inclusive abrimos esto en casa y luego nos llevamos nuestro dispositivo infectado a nuestro trabajo, pues por ahí también puede comenzar este tipo de cosas, ¿no? Esto que les estoy presentando básicamente fue algo que nosotros vimos al principio de la pandemia. Sin embargo, cada vez que sale una nueva variante del coronavirus, por ejemplo, esto fue específicamente para la variante Delta, la variante Omicron a principios de este año, se estuvo distribuyendo otro tipo de, pues digamos, de malware, de programa malicioso, que esto se le conoce como InfoStealer. Esto lo que hacía es que pues tú le dabas clic por ahí al archivo que venía adjunto en el correo y lo que hacía este malware era robar información bancaria, información, en este caso de programas de VPNs, porque los atacantes saben que trabajamos desde casa y que muchas veces nos conectamos por medio de un programa remoto. Bueno, eso es lo que trataban de robar ellos, para ellos poder acceder de manera, pues digamos, oficial con tus credenciales hacia la infraestructura de la organización, no importa en dónde estén, ¿no? Entonces, esto es algo que también nosotros hemos estado viendo poco a poco. También, y les comentaba, temas de redes sociales. Hemos visto, por ejemplo, y esto fue a principios del año pasado, si mal no recuerdo, en el Día Internacional de la Mujer, se estuvieron desplegando diferentes campañas diciéndote que te iban a regalar unos lentes, unas zapatillas,
solamente tenías que pues entrar a este link y participar y te parecía por ahí un juego como estos, ¿no? Una vez que tú completabas el juego, interactuabas con esto, automáticamente tu celular, tu computador, pues estaba tras bambalinas tratando de ser infectado. Y si esto lo hacías por celular, pues automáticamente este mismo virus lo que hacía es que tomaba tus últimos 5 contactos y mandaba ese mismo mensaje a tus 5 contactos, sobre todo grupos de WhatsApp. Y así pues se esparcía más esta campaña y más dispositivos estaban infectados, ¿no? Por ahí me tocó hacer pues un experimento infectando dispositivos intencionalmente en un ambiente controlado y efectivamente vimos que se estaban, pues en este caso, distribuyendo pues este virus que roba información de dispositivos como tal, ¿no? Ahora, justo con esto, y me gustaría ya para cerrar los últimos filiminas, es hablarles un poquito de que esto no solamente pasa a nivel mundial, ya vimos casos de grupos cibercriminales atacando o activos en Latinoamérica, gobiernos afectados, instituciones afectadas, países, economías afectados. Pero también existen actores maliciosos o cibercriminales que son latinoamericanos. Si nosotros entramos a la página del FBI y vemos cuáles son los más buscados, los cibercriminales más buscados, vamos a ver, por ejemplo, estas dos personas, ¿no? Uno es venezolano, otro, si mal no recuerdo, es colombiano. Uno se le busca por distribución de malware y otro por robo a cajeros automáticos. Entonces, en Latinoamérica también existen actores maliciosos que están utilizando, pues, digamos, tecnología para, pues, generar sus operaciones y robar información, ¿no? Esta es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que tenemos que estar preparados y obviamente tratar de estar un paso adelante para poder proteger a nosotros como usuarios, a la organización y sobre todo la información de nuestros clientes. Lo único que me queda decirles para dejar por ahí un par de minutos como preguntas, para preguntas y respuestas y que me gustaría que se lleven como conclusión, es que nosotros tenemos que estar preparados y esta es una buena manera de hacerlo, haciendo difusión de información, viendo qué es lo que está pasando allá afuera y obviamente protegernos ante todas estas situaciones. Si nosotros conocemos al enemigo y nos conocemos sobre todo a nosotros, realmente nos podemos preparar y no deberíamos de tener, digamos, miedo al resultado de 1000 batallas, ¿no? Esta es una gran frase del libro Arte de la Guerra y se puede aplicar en muchas cosas de nuestra vida, así como nuestra estrategia de ciberseguridad. Mi nombre es Arturo Torres, espero que les haya gustado la sesión. Por ahí, si alguien me quiere agregar por ahí a LinkedIn, estamos compartiendo mucha información, muchos tips y sobre todo, pues bueno, la manera en cómo poder darles por ahí bastantita información de cómo poder protegerse y saber qué es lo que está pasando pues, en este mundo digital, ¿no? Gracias, Arturo, por una excelente presentación. Vamos aquí al momento de las preguntas y respuestas. Tengo varias preguntitas. Aquí tengo por Carlos Núñez. En el caso del banco que está teniendo problemas en Honduras actualmente, ¿pudo haber sido víctima de un ataque en Honduras? Pues mira, la verdad es que cuando hablamos de instituciones específicas, lo que se recomienda, y esto te lo digo básicamente, que necesitamos primero estar seguros de que la información viene de la fuente. Si la institución bancaria está teniendo algún problema, hay que estar atentos a los comunicados oficiales de ellos, porque hemos visto mucha desinformación, muchas fake news o muchos supuestos. Entonces, lo más recomendable es tener la información específica de la institución que fue afectada y que ellos nos digan qué fue lo que pasó y así podernos preparar, ¿no? Gracias. Aquí tengo otra preguntita. ¿Cuáles son las principales amenazas que se han visto en Panamá y en América Latina este año? Buenísima pregunta. Y es algo muy, muy interesante. Algo que estamos viendo y hablamos de campañas de phishing, pero estamos detectando muchísima distribución de archivos maliciosos de Excel y sobre todo de Word, pero sobre todo de Excel. Muchas personas no saben que estos archivos, por ejemplo, de Excel o de Word, pueden ejecutar código cuando tú los abres, ¿no? Y ese código puede ser el deshabilitar tu antivirus, el descargar un programa malicioso y demás. Entonces, tengamos mucho cuidado de los sitios a los que entramos y sobre todo, pues, los archivos que abrimos, ¿no? Ok, tengo otra preguntita aquí súper interesante.
¿Cuáles son las recomendaciones para que las organizaciones estén mejor preparadas para detectar y mitigar las ciberamenazas? Buenísimo. Y aquí realmente, y es como lo dice el meme, ¿no? Son recomendaciones sencillas pero muy poderosas. Nosotros tenemos que primeramente hacer un análisis de riesgos. ¿Qué es lo importante para que mi negocio opere? Y ahí es donde, ¿qué es lo crítico? Y ahí es donde yo tengo que empezar pues a priorizar este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que mi negocio funcione? Luego, ¿a qué leyes y regulaciones o a qué contratos estoy yo atados a cumplir? ¿Qué tipo de servicio debo de dar? Y eso me va a poder ayudar también a priorizar un poquito qué es lo que está pasando. Otro punto adicional es hacer todo el awareness o toda esta concientización, campañas de concientización que ayuden a mis colaboradores, a mis usuarios a mantenerse básicamente protegidos y que también pues ellos tengan digamos, estén alertas y nos puedan informar. Los tres pilares básicos, ¿no? Personas, procesos y tecnología. Si yo cuento con una estrategia sólida en estos tres puntos, básicamente voy a tener la capacidad de poder detectar amenazas, de que si ya, digamos, hay una amenaza en mi organización, tener un proceso para responder a ese incidente de manera correcta y obviamente minimizar que mis colaboradores pues hagan estos archivos, entren a páginas maliciosas y se infectan, ¿no? Gracias. Mira, aquí tengo una pregunta también muy interesante y más enfocada a las personas que son susceptibles a estas amenazas. ¿Cuán importante es la concientización y el entrenamiento en ciberseguridad para los colaboradores dentro de una organización? Es excelente y qué bueno que lo tocan. Estamos en el mes de la ciberseguridad. La educación es clave para todo, ¿no? Nosotros tenemos que ayudar a las personas a que entiendan los riesgos de este mundo digital y hacer estas prácticas no solamente en octubre, sino hacerlas de manera periódica ayuda muchísimo. Nosotros, por ejemplo, algo que hicimos y estamos muy comprometidos con el tema de educación, nosotros tenemos acuerdos con universidades, tenemos un set de entrenamiento de concientización totalmente gratuito que está en nuestra plataforma training.fortinet.com e inclusive también, y ahorita que hablan de este punto, nosotros acabamos de publicar una información, una tira cómica para los más pequeños del hogar, porque los más pequeños también utilizan tecnología. Muchos están con su tableta electrónica jugando videojuegos y también hemos visto que se roba información o se puede infectar estos dispositivos por medio de estos videojuegos. Entonces, la concientización, la capacitación, la educación es clave, ¿no? Para todos los sentidos de nuestra vida y para el tema de ciberseguridad, pues obviamente. Excelente. Bueno, voy con la última pregunta para tratar de mantenernos en el horario programado. ¿Cuáles son las tendencias en amenazas cibernéticas para lo que queda del 2022 y el próximo año? Bueno, algo que estamos por ahí viendo nosotros en temas de tendencias es el uso, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿no? Se está utilizando mucha inteligencia artificial para poder escanear dispositivos, para poder robar información y sobre todo también, pues, encontrar nuevas vulnerabilidades. Las tendencias básicamente son que los cibercriminales están utilizando o están buscando vulnerabilidades conocidas, no están tratando de inventar el hilo negro, por ejemplo, afectando correos electrónicos, afectando sistemas que están expuestos como el e-commerce. Entonces es algo que nosotros estamos viendo bastante. Y también, pues bueno, esto del secuestro digital en Latinoamérica, pues está teniendo mucho impacto y mucho auge en los últimos meses, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Creo que el tema de hoy ha sido súper interesante y muy productivo para todos los que nos acompañan. Con tu presentación nos queda más que claro que la ciberseguridad es fundamental y hoy cuando el mundo entero está reanudando operaciones y luchando por sostenerse, la tecnología ha transformado la visión total de las empresas. Los aportes brindados el día de hoy por Arturo nos refuerzan a ustedes y a nosotros las mejores iniciativas para defender sus negocios y operaciones con prácticas certeras encaminadas a actualizar los sistemas y estar siempre alertas para evitar ataques. Gracias, Arturo. Una excelente presentación.
Gracias, líderes empresariales que nos acompañaron esta mañana. Nos vemos el próximo 1 de diciembre en nuestro último taller de Mentes Poderosas con el tema La Palabra del Líder. Los invito a inscribirse desde ya en nuestra página web business.cableandwireless.com. Gracias a todos por participar.